Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro de la Cámara de Comercio Española de Chile, en la que hoy queremos tratar como Comité de Innovación y Tecnología el tema que siempre está con nosotros de la transformación digital. Por eso hemos querido que es muy importante poder derivar todo el conocimiento que tenemos a nivel de las empresas del comité con otros expertos para vincular las necesidades que tiene la empresa chilena con el conocimiento también de empresas europeas para poder hacer esa transformación digital. Hoy lo hemos vinculado en dos ámbitos de actuación. Presentaremos a dos ponentes y después haremos un conversatorio, un panel de conversación, donde estará moderado por Eduardo Rojas. Les presento brevemente la pretensión que nosotros queremos. A nosotros lo que nos gustaría como Comité de Innovación y Tecnología es que realmente la transformación digital de las industrias de Chile, de las empresas de Chile, sea una realidad en la mayor brevedad posible. Y para eso hay que crear la transformación. Y por eso hay que crear también la cultura de la transformación. No solo es incorporar tecnología, sino es incorporar un cambio cultural y sobre todo un cambio de negocio. Y después vendrá la parte tecnológica, pero que es muy importante, y ya verán cómo tanto los moderadores como los ponentes y los participantes del panel pues nos podrán dar mucha información. Les presento brevemente. En el primer ámbito vamos a tener como ponente a Carlos Valenciano, que es vicepresidente de ventas de Latinoamérica de Alaí Secur, miembro del comité, que es el responsable del negocio de la compañía en la región. Que cabe mal decirlo, porque le hacemos viejo, pero tiene más de 25 años de experiencia en este sector y en todos los temas de seguridad ha estado en compañías muy conocidas como es Prosegur, Chillida Sistemas o Sector Alar. Por otra parte estará también Rodrigo González Honorato, que es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, SMBA en la Universidad de Chile, y es diplomado en gestión operacional de logística de la Pontificia. Toda su carrera se ha desempeñado también en el rubro de sanidad y también ha estado en las concesiones de SACIR, de agua de Chile, etc. Su trayectoria ha sido muy destacada en los enfoques de eficiencia operacional, control y digitalización de procesos, que es un tema que nos incumbe mucho hoy, porque al final cuando digitalizas o cuando haces la transformación digital, transformas lo que serían los procesos y la digitalizas. Para continuar ya tendremos el panel de conversatorio, donde ya tendremos a dos ponentes, que son Edson Landeros, que es ingeniero civil y máster en gestión de negocios, con más de 15 años de experiencia en gestión de ciclo de agua urbana en Chile y en el extranjero, y también ha ocupado puestos de gerencia general en Zetaqua. Después estará James McPhee Torres, que es el profesor titular de la Universidad de Chile y especializado en todos los temas de recursos humanos, ambientales, departamento de ingeniería civil, etc. Y moderará, como no, Eduardo Rojas Pávez, que es director responsable de los recursos naturales de Everis NTT Data Chile, con más de 19 años de experiencia laboral en diferentes industrias. Eso, cuando yo digo lo de los años laborales, muchas veces les hacemos viejos, pero eso quiere decir que tiene mucha experiencia también en la participación de todo lo que es la innovación, transformación digital y el impacto en la cultura y estrategia del negocio de las organizaciones. Y por eso es importantísimo oírles hablar, que él dé palabra y que al final pues todo lo que podamos decir en este primer encuentro, que no será el último, pues nos permita también tener una continuidad de acción en lo que sería la vinculación de la Cámara de Comercio Española y sobre todo también el Comité de Innovación y Tecnología quiere hacer con todos ustedes. Para ello, y sin ya tener más dilación, doy la palabra pues a Rodrigo y a Carlos para que ellos puedan ya iniciar la sesión. Encantados, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos activos en este tema. Por favor, indíquenos también sus preferencias, otros temas que también quieran conversar, y que desde el comité, que al final somos las empresas también que formamos la Cámara de Comercio Española, pues también estaríamos encantadísimos de ofrecer, ¿no? De sentir su parecer y de ver qué otros temas son de interés para ustedes. Sin más, Carlos, Rodrigo, todo es vuestro y empezáis.
Gracias, Ferran. Bueno, les voy a compartir la presentación. Bueno, bueno, y lo que les voy a presentar es la reconversión tecnológica de planta laca de Yada. Bueno, esta planta está ubicada en la zona norte de la región metropolitana de acá de Santiago de Chile. Y esta reconversión tecnológica, bueno, partió como una reconversión de procesos, pero tiene una directa relación también con la automatización, digitalización de este mismo proceso, y para poder tener una calidad asegurada y un proceso bien controlado. Entonces, por eso que se destaca esta planta en estos ámbitos. Un poco del contenido de la presentación. El contexto para ubicarlos bien de por qué nació este desafío, de qué estamos hablando, por qué tiene un componente medioambiental tan importante esta planta, y también ya estipular ya el desafío que tuvimos para generar esta transformación digital de la misma planta. Luego hablaremos de la reconversión en sí, tratando de no ahondar tanto en la parte técnica, porque uno puede ser muy complejo de explicar, pero ya hacer un barrido bien rápido de los sistemas y señales que se tienen, la lógica de control y visualización que se implementó, y luego tres de las cosas claves que genera esta transformación digital y la reconversión, que es para los servicios sanitarios, que las claves son la continuidad, la calidad y la optimización de los procesos. Para luego ya creo que entregar lo que más valor puede entregar, que son las conclusiones y los aprendizajes en este recorrido que hemos tenido con la reconversión. Bueno, en contexto, esto es una imagen de la misma planta ya construida. En el contexto tenemos que, bueno, la planta era una laguna aireada, un tratamiento con pocas variables, pocos equipos, eran 27 agitadores que estaban en las zonas aireadas, que como lo ven esta es una imagen de 2014, eran lagunas aireadas, ahí se ven los agitadores funcionando, después una laguna de sedimentación y un gran tranque de acumulación de agua. En total eran alrededor de 50 hectáreas de espejo de agua. Son grandes lagunas, y el cumplimiento normativo era regido por calidad de riego. Esta agua, luego de ser tratada, que estaban los agitadores, después una cloración, se infiltraba básicamente, y con normativa NSH 373. Entonces se infiltraba, y la verdad es que era obviamente igual un beneficio para la cuenca en términos de infiltración. No llegaba al humedal de Batuco, que se los voy a explicar en unos momentos. Esto fue desde el año 85 hasta el 2017, en que ya se hace esta reconversión. Desde el 2017 en adelante se cambia radicalmente la tecnología en términos de proceso, y se incorpora un sistema de lodo activos con un sistema Van der Voort, un poquitito más técnico, que conlleva zonas de aireación y también para la remoción de la carga orgánica y de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Esta es una salvedad, es una gran diferencia que una planta remueva nutrientes o no. Es más sofisticado el proceso, en pocas palabras. Con esto, la normativa a cumplir también fue más restrictiva, que es más restrictiva, que es el Decreto Supremo 90, la tabla 3, que es un cuerpo de receptor sin capacidad de dilución. De aquí lo destaco porque en términos medioambientales es un hito importante. O sea, el receptor de esta agua, de esta planta, terminó siendo el humedal de Batuco, y esa es la gran diferencia, porque este humedal de Batuco ha tenido problemas de término hídrico, de cantidad de agua, se ha secado también inclusive, y esta agua, el agua de esta planta llega a este humedal en estos momentos, y este humedal fue en el 2009 declarado como lugar de interés turístico, y de ahí también empezó todo el revuelo de la importancia del humedal, de que obviamente tiene que tener agua, y una de las cosas fundamentales.
Y también es donde empezó a haber un cambio de cómo debíamos tratar esta agua, de migrar de estas lagunas a un sistema más sofisticado. Y en el 2021, que está en proceso de ser declarado santuario de la naturaleza. En términos de la importancia medioambiental, nosotros, inclusive en la misma laguna que todavía tenemos acá, se ven muchas cantidades de aves, sobre todo patos, hemos tenido cisnes de cuello negro, una gran biodiversidad. Entonces esto mismo tiene el humedal de Batuco y por eso mismo es santuario de la naturaleza. Y aquí la importancia en que se unen procesos de tratamiento, tecnología y medio ambiente. Aquí un poco de la imagen de Google Earth, de cómo fue avanzando en los años. Por ejemplo, 2014, 2015, ya en el 2016 se ve la obra en la imagen abajo, en la obra gruesa, y ya empieza el 2017 la puesta en marcha, y ya está en funcionamiento parcial, y el 2019 ya está en full funcionamiento, y 2020 en funcionamiento, se mantienen las lagunas, y ya en el 2021 estamos en proceso de secado, porque también hay, en la construcción de la planta tiene asociado varias ítems de inversión o partidas de inversión relacionadas a la migración de las aves. Entonces, por ejemplo, acá se ve que está en secado una de las lagunas, que va a ser construido un humedal artificial para el tema de las migraciones de las aves. Yo comento todo esto que, independiente de la obra como sanitaria, de calidad, de cumplimiento de calidad, hay muchas obras que están relacionadas directamente a medio ambiente, y también control de procesos relacionados a medio ambiente. Bueno, aquí, siguiendo en el contexto, hice colocar un diagrama de flujo que es bien complejo en realidad, el diagrama de flujo de la planta, pero más que explicarle los detalles, quiero mostrarle la complejidad de una planta de lagunas que tenía muy poco equipo a pasar a un sistema ya un sistema Van der Waals con una serie de aristas y de subprocesos, operaciones unitarias. A grosso modo, el agua servida afluente entra, pasa por un pretratamiento. Existen también unas lagunas de emergencia que también tienen relevancia en términos medioambientales, porque si cualquier cosa que pasase en esta planta de que no se pueda tratar, llevémoslo a un extremo de, no sé, terremoto, derrumbe de alguna unidad, es tan importante el mantener el humedal de Batuco que no se puede pasar del proceso, no se puede descargar el agua servida cruda, por así decirlo. No existe un bypass en estricto rigor, sino que existe una laguna de emergencia que pueda contener esa agua para reintegrarla al proceso. Entonces eso también está en el proceso de transformación digital, que está controlado. Entonces, estoy recalcando los términos ambientales que nos hacen tener muchas más aristas que una planta regulada con solo cumpliendo calidad como sanitaria. Bueno, después vienen las zonas de reactores, que también a grosso modo lo englobo en la línea segmentada, reactores con zonas aerobias y zonas anóxicas. Luego la sedimentación, y terminan siendo su descarga en este caso en el humedal de Batuco. Tiene su línea de lodos también incorporada, y lo que se ve en naranjo son unidades de dosificaciones de químicos. También bien a grosso modo. Entonces, el gran desafío es cómo con este sistema tan complejo asegurar la continuidad, la calidad y de forma eficiente del servicio sanitario. Y aquí entra ya lo más fuerte relacionado con la digitalización, la automatización y control como respuesta a este desafío de controlar la planta de forma eficiente. Bueno, aquí ya entrando a la reconversión tecnológica, los sistemas y señales. En sistemas de operación, nosotros tenemos alrededor de 120 equipos electromecánicos. Estos son hardware, o sea, son equipos, y 24 operaciones unitarias. Dentro de ellas, por ejemplo, la dosificación de metanol, de cloruro férrico, y así suma y sigue, los reactores biológicos. Para esto, nosotros terminamos diseñando un sistema que tiene más de 1000 señales de control,
100 instrumentos en línea, entre distintos tipos de instrumentos, de cloro, carbono orgánico total, nitrógeno, varios tipos de instrumentos. 25 variadores de frecuencia relacionados para poder manipular estos equipos de forma gradual y poder hacer algunos lazos de control con estas operaciones unitarias. Y 10 PLC dentro de la planta. También todos estos PLC llegan, la planta cuenta, por ejemplo, con un anillo de fibra óptica para traer todas las señales a los servidores, al gran PLC y después a los servidores, que también tienen estos servidores tienen sistemas redundantes para no perder la información, están respaldados. Entonces, a la izquierda en celeste se ve la parte de obra, de que también puede ser, todo eso puede ser controlado de forma manual. Tenemos la opción de controlarlo manual, pero se hizo todo este sistema de operación, se llevó a un sistema de automatización y control y digitalizando varios de los parámetros que teníamos de la planta, como se ve en la parte ya azul oscuro. Entonces, volviendo al mismo bosquejo, al mismo diagrama de flujo, esto se transformó en un... Perdón. Ahí. Esto se transformó, ese gran diagrama de flujo, en un sistema de control automatizado de la planta. Que también, esta es como la pantalla principal del sistema de control, en donde se pueden ver básicamente lo mismo que había explicado. La planta elevadora, todo el agua que llega, los reactores biológicos, y así suma y sigue, los sedimentadores, los efluentes, y algunos sistemas de dosificación, por ejemplo, el sistema de dosificación de hipoclorito, que es automático, el cloruro férrico y metanol, que son automáticos. También, para no llevarlo más a tanto lo fino, quise segregar cómo esto, la continuidad, la calidad y la optimización, en algunos ejemplos prácticos, cómo lo llevamos en la planta y cómo fue el proceso. En términos de continuidad, quise ejemplificar básicamente con la planta elevadora. Esta planta elevadora está configurada, es configurable también. La planta elevadora puede uno mantener un nivel específico, por ejemplo, el 50% de todo el estanque de acumulación, la planta elevadora de agua servida, y con eso el loop de control, la lógica de control dentro del software hace regular con variadores de frecuencia la estación de bombeo, en un sistema de 2 bombas más una respaldada. Ahí se ven las 3 bombas dibujadas y en ese momento en que saqué el pantallazo estaba una bomba funcionando. Entonces va regulando el nivel y además tiene un sistema tiene sistemas de alerta que nos informa si es que el nivel subió arriba de una consigna que nosotros podemos regular, y también un sistema que combina el sistema analógico con sensores de nivel con un sistema digital. Entonces, si detecta esas dos señales, por ejemplo, a un nivel crítico de la elevadora, va a hacer partir las 3 bombas y va a subsanar este tema de que pueda haber algún tipo de rebalse de agua servida, o más que rebalse, es que se vaya hasta laguna de emergencia. También, la continuidad es para ejemplificar más que nada la continuidad del servicio. En términos de calidad, la planta cuenta con medidores en línea de distintos parámetros. Por ejemplo, nitrito, fósforo, fosfato en realidad, carbono orgánico total, sólidos suspendidos totales y cloro libre residual. También, bajo la lógica de que si se aumenta arriba de una consigna, que siempre es menor a un parámetro de cumplimiento, si aumenta, va primero a decir una alarma, y también hay sistemas de control para reducir estos parámetros. Por ejemplo, para el fosfato, se tiene el sistema de control por cloruro férrico. Si se detecta un valor alto de fosfato, se activa el sistema de bombeo de cloruro férrico, y a una cierta concentración, que también es configurable, va a dosificar y va a reducir este valor de fosfato. Más que nada para ejemplificar también. También cabe mencionar que el sistema tiene distintos
distintos niveles de usuario. Por ejemplo, un operador puede hacer partir y parar bombas, pero no puede hacer una configuración de la lógica de control que está detrás. Hay también el siguiente nivel, el supervisor, por ejemplo, de la planta, puede, si alguna bomba llega a tener una parada de emergencia activa, el operador no puede desactivar eso, sino que pasa al siguiente nivel, que es el supervisor. Y así escalando hasta un nivel de administrador que puede cambiar la lógica completa, hasta incorporar nuevos usuarios, etc. Ya, y lo último que para ejemplificar es sobre la optimización en el proceso. Quise enfocarme directamente a los sopladores biológicos, porque estos sopladores son en gran parte, bueno, y la energía en sí es uno de los costos, el mayor costo directo en operación. Entonces la optimización siempre en una planta partiría desde, obviamente, haciendo un 80-20, desde la energía y los sopladores. Y en este caso los sopladores son controlados por consigna de oxígeno disuelto, en que también con variadores de frecuencia se va variando, varían el funcionamiento de los sopladores dependiendo de un valor consigna que sería un set point. Por ejemplo, en este caso, el valor set point está en 1.5 y el valor real medido en línea es de 1.9. Entonces esto haría tender a que los sopladores vayan bajando su frecuencia progresivamente. También hay algunos valores que uno puede es un detalle, pero uno puede ir dejando algunos de los medidores en línea, que son 5, los puede ir dejando fuera si es que duda de alguna medición y puede hacer una lógica más específica. Esto es relevante sobre todo por la remoción de nitrógeno, porque a grandes rasgos el nitrógeno necesita promover la nitrificación y la desnitrificación que se ve en este ciclo, pero a grandes rasgos unas necesitan oxígeno y otras no. Entonces el control de oxígeno disuelto, como las zonas, tiene que ser bien controlado para poder lograr la calidad. Ya como lo quise hacer bien resumido, pero hay muchas más unidades, lo que me gustaría enfocarme en los aprendizajes que hemos tenido en el transcurso de este proyecto y las conclusiones que puedo rescatar. Lo primero, en proyectos de alto impacto, por ejemplo, con un receptor de agua como un santuario de la naturaleza, como es el humedal de Batuco, el cuidado del medio ambiente tiene que ser un eje central, porque hay varias de estas obras y varios del control van relacionados a ya ni siquiera el cumplimiento normativo como regulación sanitaria, como el Decreto Supremo 90, sino que con la cantidad de agua, por ejemplo, que se tiene que entregar y cómo esto beneficia a este cuerpo receptor. Y además hay muchos parámetros de la misma planta que están relacionados a esto, a que la calidad, de que no perjudicar a este humedal de Batuco. Entonces, por eso la primera gran conclusión es el cuidado del medio ambiente como el eje central. También algo que puede ser más intuitivo, de que todo este proceso de transformación digital o de automatización y control minimiza el riesgo de incumplimiento de calidad y la variabilidad. Eso genera también disminuir el estrés operacional, y asegurar que la calidad realmente es minuto a minuto con este control, es la que se debe cumplir. Otra cosa que es significativa en términos de proyecto, que en términos de proyecto y su evaluación como en los gastos operacionales, es que esta automatización, nosotros por experiencia, por compararnos nuestras mismas plantas que tienen más procesos de automatización, generan ahorros significativos con tratamientos tradicionales y que no están automatizados. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorros del 40% en costos totales directos en plantas que están automatizadas como esta, en comparación a nuestras otras plantas en promedio. Tiene un costo de alrededor de 150 pesos por metro cúbico esta planta, en comparación a 250 pesos por metro cúbico en las otras plantas que tenemos, en costos directos. Lo otro que es relevante, que también me gustaría dejar como experiencia, es que en no dejar de lado el personal
el personal a cargo de estas plantas. El personal tiene que adquirir herramientas digitales, porque pasan de plantas de que su misión principal es mover válvulas, meter las manos en pocas palabras, y acá tiene que estar interactuando más con un computador. Incluso la cantidad de personal operativo tenemos nosotros en plantas que son 10 veces de menor magnitud, tenemos la misma cantidad de personas, o sea, en esta planta tenemos un turno rotativo, 4 personas realmente manejan la planta completa. Hay una sola persona en la planta en cualquier horario del día como operador, hay una sola persona en esta planta, porque está mirando básicamente el computador. Y además, en el personal con competencias especializadas también es súper relevante tener una especialización en instrumentación, en aguas servidas específicamente, para que mantenga todo este sistema básicamente controlado. Tenemos que tener un medidor confiable y que la persona que está a cargo de esa área sepa de lo que está haciendo. Entonces, la especialización es tanto operativa como de mantención. Y también algo que nosotros, por relación con la comunidad, que este control de proceso genera transparencia cuando uno puede comunicarse con la comunidad de lo que está haciendo, de las cosas que están pasando en la planta, cuando uno le enseña las cosas que están pasando, la calidad de agua, y además que uno tiene parámetros controlados minuto a minuto y en línea, genera bueno, lo que como comenté ahí, transparencia y confianza con la comunidad y con las autoridades inclusive, de que uno realmente tiene el proceso controlado. Y genera una buena imagen en general. También algo que en términos, ya hablé un poco de lo que es como costos operativos, también en la parte de inversiones, considerar de que cuando uno tiene un componente tan importante medioambiental, una gran cantidad de ese costo de inversión también va a estar relacionado a obras directamente medioambientales, como yo les comentaba, por ejemplo, de desarrollar una humedal artificial para la migración de aves. El construir una laguna de emergencia también tiene relación con eso, de que realmente no podemos bypassear la planta y descargar en el cuerpo receptor. Entonces nosotros estimativamente parte de este proyecto, el 20% fueron obras directas a medio ambiente que no tienen relación con la regulación sanitaria directamente o con la calidad del servicio. Entonces es considerable. Y para finalizar, este proceso no termina acá, o sea, la proyección de la planta buscando siempre la mejora continua que ya establecimos en el 2017, la digitalización, automatización y control de la planta. Ahora estamos en etapa de expansión, o sea, de unir este tipo de plantas con redes de agua potable, la red de agua servida y las otras plantas también, ahí tratando de conectar sistemas inclusive que tienen distintas formas de comunicación, distintas marcas inclusive. Entonces en esa etapa estamos ahora, tratando de comunicar toda la red tanto de producción, tratamiento, etcétera, de la compañía. Y ya después cuando ya podemos medir, analizar y controlar, se abre ya la puerta a la optimización, buscando también la mejora continua. Y bueno, y el ciclo continúa. Bueno, muchas gracias. Traté de hacerlo lo más simple posible dentro de lo sofisticado que es el sistema. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno. En primer lugar, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Española en Chile por la organización de este ciclo de conferencias y por bueno, dejarnos participar. Es una satisfacción enorme poder participar en este tipo de procesos que, como hacía referencia al principio Santiago García en el vídeo inicial y después ha comentado Ferran, uno de los objetivos desde las empresas que trabajamos y que somos parte de la Cámara de Comercio es poder ayudar a las empresas y a la sociedad chilena
trasladando conocimiento y trasladando nuestra experiencia desde distintos sectores y en este ámbito que es el de la transformación digital y especialmente en la contribución que tiene hacia el cuidado del medio ambiente. Creo que bueno, el ejemplo que nos acaba de contar y de compartir Rodrigo es tremendamente potente, que es un entorno técnica y tecnológicamente muy complejo que se consigue gestionar de forma eficiente gracias a las tecnologías digitales que se han implementado, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo lo primero que quería hacer y sobre todo con este enfoque didáctico que queremos darle desde la Cámara a la sesión de hoy es ayudar sobre todo a aquellas empresas y personas que están haciendo parte de este ciclo hoy como espectadores. Una primera definición para entender de qué estamos hablando, porque oímos hablar todos los días de transformación digital y términos que a veces bueno, pues los entienden algunas personas, pero no todo el mundo. Resumiéndolo mucho, de lo que estamos hablando es de la incorporación de tecnologías informáticas o digitales a productos, procesos y estrategias de diferentes organizaciones, ¿no? Entendiéndose la transformación digital como la tercera fase de la adopción de estas tecnologías, que comienza por la competencia digital, el uso digital y terminando finalmente con esta transformación. Hay también diferentes puntos de vista, diferentes teorías sobre cuándo comenzó realmente la transformación digital, ¿no? Desde nuestro conocimiento y como representante de Allied Secure, que somos un operador de telecomunicaciones, vamos a tratar de dar un punto de vista navegando a través de qué es lo que ha pasado en el mundo de las telecomunicaciones que quizás nos ayuda a entender mejor el origen, ¿no? Si veis un poco el gráfico que os comparto ahí a la derecha, en el 2005, esto es una categorización de compañías a nivel mundial por capitalización bursátil, ¿no? Hasta el año 2005, en ese top 6 o top 7 de compañías, solo había una compañía tecnológica que era Microsoft, ¿no? Como veis, del 2005 hacia nuestros días, aparte del tamaño considerable de la capitalización bursátil, veis que prácticamente todas las primeras compañías tienen algo que ver con la tecnología digital, con modelos de negocio disruptivos, con la telefonía móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos está dando una pista de qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista de las telecomunicaciones que ha propiciado, y desde el punto de vista de la tecnología, que ha propiciado poder llevar adelante lo que está ocurriendo hoy, ¿no? No lo he dicho al principio, pero me he planteado también un objetivo últimamente y es tratar de no hablar del COVID y de su impacto, que lo tiene, pero creo que está ya muy hablado y muy contado y por lo tanto vamos a hablar de qué ha pasado hasta que llegamos aquí, independientemente del nivel de aceleración que hemos tenido en los último año y medio, últimos 2 años, ¿no? Realmente la telefonía móvil surge en el año 92, que coincide además con la creación del holding del Grupo Ingenio en Tecnología, al que pertenece a la iSecure, es una compañía española de desarrollo de tecnología para operadores móviles y operadores móviles virtuales en todo el mundo. Pero realmente es en el año 2005 cuando la tecnología 3G hace su aparición, empezamos a tener ya mayores anchos de banda móvil para poder empezar a transmitir mayor cantidad de información y empiezan a aparecer los primeros usos de conectividad punto a punto que nos permitían, en ese concepto del machine to machine, el M2M, nos permitían empezar a tener cierta información basada en canales de comunicación de tecnología móvil de algunos dispositivos para poder gestionar, ¿no? A partir del año 2008, aunque se había oído un poquito antes hablar de ello, es cuando se empieza a consolidar el concepto del Internet de las cosas, el IoT, por sus siglas en inglés, que es la combinación ya de la aparición de la tecnología de comunicación 4G, que realmente empezamos a poder enviar grandes paquetes de información, lo que ya permite transmisión de vídeo a diferente velocidad, a diferente nivel, y es cuando empiezan a eclosionar todas estas tecnologías
que algunas de ellas ha estado comentando Rodrigo en su presentación, porque estamos hablando básicamente el Internet de las cosas está formado por hardware, sensorización, aplicativos en la nube que reciben la información para gestionar el dato y mostrarla de forma sencilla, y en medio hay todo un mundo de tecnologías de comunicación diferente que veremos ahora un poquito más adelante, ¿no? Y ya a partir del año 2018, y cuando empezamos a oír las campanas del 5G, en algunos países ya empieza a ser una realidad y en otros llegará un poco más adelante, pero empiezan a aparecer también nuevas tecnologías de comunicación de banda no licenciada, de narrowband, que permiten el envío de pequeñas informaciones a grandes distancias y con un muy bajo consumo de energía. Es lo que algunas de ellas conocemos como Sigfox, LoRaWAN o la propia Narrowband IoT que están lanzando algunas operadoras en el mundo. Por lo tanto, podríamos decir que esta transformación digital nace con la tecnología digital de comunicaciones y evoluciona con el resto de tecnologías que van apareciendo a lo largo del tiempo y que van madurando hasta nuestros días, como es la conmutación en la nube y como es el hardware cada vez más eficiente, de menor tamaño y con mayor duración de su energía. Pero para entenderlo todavía mejor, ¿cuál está haciendo el impacto de esta transformación digital en nuestras vidas, y especialmente a nivel personal? Desde el año 92 que surge esta tecnología hasta nuestros días. 4 ejemplos muy rápidos que nos van a ayudar a los que no estemos familiarizados con este mundo a entender rápidamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo hacíamos las fotos en el año 92 y cómo las hacemos hoy? ¿Cómo consumíamos contenidos ya fuera de radio o musicales en el año 92 y cómo lo hacemos hoy? El consumo de televisión y de series e incluso el transporte. Todo esto que usamos muchos de nosotros a diario tiene que ver con la transformación digital y es la forma más tangible que como usuarios o como personas tenemos. Pero no deja de ser más que la cresta de la ola, que es lo que estamos viendo, porque hay otro montón de tecnologías y hay otro montón de usos que no son tan convencionales y que en este caso tienen que ver con estas tecnologías de Internet de las cosas, ¿no? Y cómo esto está ayudando a transformar diferentes industrias y en este caso cómo puede tener impacto en el medio ambiente. Como os decía, el Internet de las cosas es la combinación de dispositivos y sensores que están a la izquierda de la pantalla, con gateways de comunicación de diferente tipo y con sistemas, con data centers y con sistemas que ayudan a gestionar el dato y a gestionar la información. Y esto es algo que está siendo transversal a todas las industrias. Acabamos de ver el caso de SACIR. Estáis seguramente muchos familiarizados con el mundo de las alarmas monitoreadas que están conectadas y que también forman parte de este entorno. Y el caso que nos ocupa hoy tiene que ver fundamentalmente con el Smart Metering. Y es un caso de una compañía chilena que se llama Eco3, que se dedica fundamentalmente a servicios de medio ambiente y tecnología. Eco3 es una empresa enfocada en proyectos de sustentabilidad a través de soluciones tecnológicas. En palabras de Daniela Armijo, que es su gerente, se dedican fundamentalmente a la gestión eficiente del recurso hídrico. Ayudan a través de la tecnología a compañías a gestionar el recurso hídrico. En concreto, el caso que queríamos compartir hoy para abrir después el conversatorio tiene que ver con unas instalaciones de la minera Anglo American en Chile. Esta compañía tiene como parte de un modelo de minería sostenible que es el Future Smart Mining, tratar de diferentes estrategias para el manejo del recurso hídrico enfocado sobre todo en la eficiencia, en el ahorro. Y especialmente estos proyectos se han puesto en marcha en 2 comunas que fueron declaradas zonas de escasez hídrica en un decreto del Ministerio de Obras Públicas recientemente, el año pasado, en el año 2020. ¿En qué consiste el reto y el proyecto? En sí, el reto fundamentalmente trataba de, dentro de la explotación de recursos mineros en diferentes lugares del país, hay un compromiso de estas compañías, que además hay una regulación que obliga a ello, para tratar de
ayudar a mejorar el entorno y a repoblar determinadas zonas que han sido utilizadas en esta transformación del terreno. Y básicamente se trata de eso. La compañía Eco3 ha desarrollado unos sistemas que son completamente autosustentables, que lo que permiten es, de forma remota, tener el control y optimizar el recurso hídrico en cada momento y 24 horas al día. De forma que, con la combinación de este hardware desarrollado por la propia ingeniería, que además está alimentado, como veis, por placas solares, con la comunicación, en este caso, que le hemos podido aportar desde Allied Secure, toda esa información permite la autonomía en el control y la apertura de cierre, por ejemplo, de los sistemas de riego a distancia, para optimizar y evitar que se esté regando y se esté desperdiciando el agua a horas que no es debido. Registra y almacena los volúmenes que se han utilizado, tiene un histórico de datos que además permite asegurar la entrega del volumen requerido y que permite, como os decía, un nivel de operación de 24/7. Antes de la implementación de estos sistemas, todo esto se hacía de una forma mucho más manual. Al igual que comentaba Rodrigo, que uno de los grandes resultados de la implementación de todas estas tecnologías en la planta ha sido poder gestionar con menor personal una mayor cantidad de trabajo, una mayor cantidad de recursos. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Este tipo de dispositivos lo que permite es tener el control absoluto en remoto, poder optimizar al máximo el consumo del agua, que es un recurso muy escaso, por lo tanto tiene un impacto grande en el medio ambiente y además con un beneficio adicional que es el de poderlo hacer con menor cantidad de personas sobre el terreno y siempre controlado a cualquier hora, porque además de poder gestionar la apertura y cierre y el control de flujos, el sistema implementa también una serie de alertas que te pueden avisar en caso de que haya una rotura, una avería o cualquier tipo de circunstancia de manera inmediata para poder intervenir de la forma más rápida posible, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo, ¿cuáles son las ventajas de la implementación de una tecnología como es el Internet de las Cosas dentro de todo este gran titular de la transformación digital en un entorno como este, que es un entorno minero, pero con un enfoque de eficiencia del recurso hídrico? Por supuesto, la eficiencia operativa, la reducción de costes, no solo por el coste del consumo del agua, sino también por el coste de los recursos necesarios para poder gestionar este tipo de plantas de manera remota. Tener, una vez que tienes acumulación de datos en el histórico, poder tener análisis predictivos de diferentes comportamientos de cosas que están pasando sobre el terreno y establecer un patrón de comportamiento que te ayude a tener análisis predictivos de la operación. La automatización del proceso, por supuesto, que redunda todo esto en una mayor productividad y en un mayor control, un control absoluto. Hemos puesto datos, datos, datos. Al final, uno de los nuevos recursos, más allá de los recursos que estamos extrayendo del propio planeta, parece que el nuevo oro va a ser el dato, y el poder contar con este dato de una forma eficiente y de una forma accesible y poder trabajar con él nos va a ayudar en diferentes entornos a poder mejorar cada día la gestión, ¿no? Este es el verdadero impacto de esta transformación digital en un entorno de estas características. Por último, simplemente contaros qué es lo que aportamos como operador de telecomunicaciones en este proceso con nuestro cliente Eco3 en estas instalaciones. Muy rápidamente, Allied Secure es un operador de telecomunicaciones móviles. Estamos especializados desde el año 2005 en las comunicaciones entre máquinas, ahora conocido como Internet de las Cosas. Somos una empresa 100% chilena en Chile, pero 100% colombiana en Colombia. Pertenecemos a un grupo español, pero una de las particularidades de nuestro modelo de negocio es siempre arrancar y tener operación con infraestructura propia y local en los países donde estamos operando, sobre todas las redes disponibles de comunicación y siempre trabajando bajo la regulación, en este caso de la Subtel en Chile. Una de las cosas que se aporta en este proyecto, que muchas veces no se tiene en cuenta, parte ya desde el elemento físico. Cuando tienes que introducir una SIM card en un elemento como elemento de comunicación en un entorno
tan complejo como el que habéis visto, una SIM card convencional no es suficiente, porque normalmente se ve sometida a inclemencias climáticas, a vibraciones, a golpes, que cuando está introducida dentro de un smartphone no le pasa, ¿no? Por lo tanto, uno de los primeros aportes es, como especialistas en este sector de las comunicaciones entre máquinas, ya aprendimos hace muchos años que ya desde la concepción del plástico tiene que ser un plástico rugerizado que tenga un mayor nivel de soporte a estas inclemencias, ¿no? Y es uno de los primeros aportes que parece una cosa sencilla, pero que es básico. Tener una SIM card que aguante 5 veces más que una SIM card convencional para no tener que desplazar a personal cuando éstas dejan de funcionar, ¿no? Y por último, y cerrando nuestra participación, realmente el aporte como operador no es solo el colocar unas comunicaciones, sino es poder acompañar a compañías como Eco3 en todo el desarrollo del proyecto para poder optimizar al máximo desde el punto de vista del desarrollo del hardware, que el hardware esté homologado y que pueda funcionar como hardware de comunicaciones bajo la regulación de Subtel, y que como operador podamos adaptar de nuestro lado la infraestructura para que los niveles de prestación de servicio y de disponibilidad de la red y de velocidad en la transmisión sean los máximos, y siempre bajo unos estándares altos de seguridad, también de protección, que algo que no hemos comentado y es una de las grandes batallas de este siglo, es poder acometer este entorno de hiperconectividad, pero no a cualquier precio, sino siempre desde un punto de vista de la securización de las comunicaciones, tratando de tenerlas protegidas frente a los ciberataques y a los ataques malintencionados de terceros, ¿no? Hasta aquí nuestra participación. Espero haberos ayudado a entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital y de este caso concreto de una compañía chilena en este entorno minero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. También a Rodrigo me gustaría invitar para abrir la conversación aquí a James y Edson. Y la verdad que primero darle las gracias, Carlos, Rodrigo, cuando hablamos de transformación digital, y creo que ahí Carlos hizo una introducción muy interesante de lo que entendemos por transformación digital. A veces nos enfocamos en temas tecnológicos solamente, pero vemos que tiene varias dimensiones. Hay una dimensión cultural, ustedes hablaron la dimensión de las comunidades, del medio ambiente, y también lo que es el tema normativo. Y como primera pregunta para abrir la conversación, me gustaría partir del desafío del reto. Y aquí voy a tomar lo que comentó Rodrigo. Rodrigo dijo inicialmente el reto, el desafío era continuidad, calidad, optimización del servicio. Carlos nos hablaba de también una optimización reduciendo costos, mayor control y menos gente. Sin embargo, Rodrigo, mencionaste que una de las lecciones aprendidas fue que el centro tiene que girar, y lo anoté aquí porque me pareció muy interesante. Tú dices, tiene que girar al medio ambiente, tengo que pararme de nuevo y poner el medio ambiente como eje central. Carlos, colocabas elementos como el tema de SIM. Si vamos a un nuevo proyecto de transformación digital, o si ustedes tuvieran que recomendar para los siguientes proyectos o procesos de transformación digital, ¿cómo plantearían o replantearían el reto a abordar? ¿Siguen en la misma línea? ¿Creen que el reto debiera ser replanteado cuando nos hemos enfrentado a estas transformaciones? Rodrigo, Carlos, no sé, Rodrigo, si quieres partir. Sí, yo creo que básicamente, dada la experiencia, creo que, como tú bien decías, el enfoque, la verdad es que suena como bien fácil decir, no, nosotros tenemos el enfoque en el medio ambiente, pero uno pierde un poco en el trayecto de un proyecto, como que lo va perdiendo y termina siendo como, se deja llevar por hacer el funcionamiento de la planta, meter automatismo como para que funcione todo, pero va dejando un poco la arista del por qué está haciendo lo que está haciendo. Si bien, como le he explicado, un proceso de tratamiento también estandarizado en términos de como tratamiento en sí,
uno puede decir ya esto lo voy a controlar de esta forma, pero empiezan a aparecer aristas de que, no, además de regular esto, yo tengo que enviar un cierto caudal a este humedal, tengo que controlar términos hasta la migración de las aves, o sea, es un tema que, como te digo, uno a veces va perdiendo el foco, pero tiene que ir incorporando estas variables en el desarrollo del proyecto y en la automatización inclusive. Yo diría que un poco también contestando, porque vi que Francisco Saavedra me hizo una pregunta de los desafíos de la implementación. También tiene un poco de relación con esto de que una de las cosas que yo diría que hay que tener muy en consideración y que es uno de los desafíos considerables, es de que además de ver todas estas variables, cómo conectar distintas componentes. Yo creo que ese es uno de los desafíos de la transformación digital bien importante. A veces uno tiene hasta equipos de que realmente no tienen el mismo protocolo de comunicación con otro, y tiene que empezar ahí a customizar todo, incorporar un PLC que haga la comunicación entre los dos. Yo creo que ese es el desafío, uno de los desafíos grandes que este tipo de proyectos tiene involucrado, pues es cómo ir comunicando todo, y que realmente tiene que uno estar abierto a que las cosas no son estándar, de que hay que incorporar programación también. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Carlos. Sí, mira, realmente el propósito de Eco3 como compañía que nace para implementar tecnología en este tipo de entornos, sí que tiene un propósito muy claro de impacto en el medio ambiente, ¿no? Y ahí quizás el punto de vista que os puedo dar desde el lado nuestro, que hemos ayudado en todo el proceso, sobre todo como prestador de servicios de comunicaciones, ¿no? Hemos podido entender que si hay algo importante en este entorno y en estos procesos es, como tú decías antes, Rodrigo, uno, que haya un cambio de mentalidad en los usuarios y las empresas, y eso en el caso de Eco3 se produce, es decir, tienen una vocación y una claridad de enfoque para trabajar en mejorar y en optimizar el medio ambiente a través de la tecnología. Y nosotros nos tenemos que involucrar de alguna forma en los dolores de nuestros clientes y de nuestros partners para ayudarlos en el proceso, ¿no? Y a veces en otras industrias con otros partners nos pasa también. Fundamentalmente lo que tratamos de hacer es escuchar y con las orejas bien abiertas cuáles son sus propósitos y sus objetivos, que muchas veces no tienen nada que ver con la tecnología, para que esa información procesada desde nuestro lado se convierta en la entrega de un servicio tecnológico que a ellos les permita precisamente dedicarse a lo que saben, ¿no? Y que en este caso las telecomunicaciones pase a ser algo irrelevante porque ya tienen un partner, un socio que se preocupa realmente, ¿no? Entonces, un poco lo de zapatero a tus zapatos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y quería abrir aquí la conversación también con James y Edson en cuanto a qué tipos de desafíos tecnológicos hoy día observamos a nivel de la industria y academia y cómo creen que pueden ser abordados. Hablábamos de que la transformación tiene que ver con cultura, tiene que ver con cambiar. Ferran mencionaba que esto es avanzar en la transformación, la tenemos que hacer realidad. ¿Qué desafíos ven ustedes hoy día? Y a partir de estos ejemplos, ¿cómo cree que se pueden abordar de una manera diferente o complementar? James, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días todavía, 2 minutos, a toda la audiencia y al resto de los panelistas. Edson, gracias por las presentaciones, creo que han sido súper interesantes. Y 2 ejemplos muy atractivos, creo yo, de implementación de tecnologías innovadoras para mejorar procesos y mejorar sistemas de uso de recursos hídricos. Yo creo que sí, es difícil organizar las ideas en este tema porque es muy amplio, ¿cierto? Y tiene muchas dimensiones y aristas, pero yo diría que en base a mi experiencia, trabajando desde la academia,
desde la Universidad de Chile y ahora como director del Centro CAPTA, con industrias de distinto tipo y con usuarios del agua de distinto tipo, lo que yo percibo es que los desafíos tienen que ver con cómo masificar la adopción de tecnología, pero no solamente eso, sino que cómo masificar la adopción del dato como fuente de información creíble, legítima, ¿ya? Hoy día, creo yo, cuando una compañía, ¿cierto?, se embarca, como en el caso que vimos con Desasir, ¿cierto?, se embarca en un proceso de transformación, en algunos casos la frontera del problema puede estar bastante bien definida, la planta de tratamiento, ¿cierto? Entra, sale, etc. En otros casos, en el caso que vimos de Eco3, ¿cierto?, el entorno está bien definido, hay una industria, una empresa, ¿cierto?, hay una comunidad, hay un objetivo común. Pero rápidamente uno, cuando empieza a pensar en estos temas, la frontera del problema empieza a hacerse más difusa, porque para las compañías ya no está solamente el regulador y los clientes como su público objetivo, sino que aparece otro público objetivo que no es ni el regulador ni cliente, y que muchas veces tiene opiniones muy, muy fuertes sobre lo que se está haciendo, ¿ya? Y para todos esos actores adicionales, sociales, comunitarios, vecinales, etcétera, que, insisto, no son ni cliente ni regulador, el acceso a la información no siempre es directo. Vivimos en un entorno donde todavía hay reticencia a compartir información de distintos tipos. Y todos cada uno de nosotros en algún momento se ha visto en la disyuntiva si comparte o no comparte algo de información. Y todavía estamos en un ambiente donde, uno, hay reticencia cultural a compartir información, y dos, hay barreras tecnológicas para que la información generada por uno u otro actor esté disponible de manera sencilla para otros actores. La interoperabilidad o el open data, ¿cierto?, que algunos autores y algunas personas mencionan, todavía no es la norma ni el estándar, ¿cierto? Entonces, datos generados por algunos actores del sistema no están disponibles para otros, y en general los actores sociales que no participan del proceso de generación de la información tienen dificultades para entender la data y para asignarle cierto nivel de legitimidad a la data, dependiendo de quién la genera, ¿ya? Y yo creo que hay una dificultad una dificultad social que vemos en todo orden de cosas, ¿cierto?, que tiene que ver con la confianza en las instituciones, la confianza entre las personas. Entonces, creo que si tuviera que resumir, hay desafíos importantes en la interoperabilidad de la información y la accesibilidad transversal de la información, tanto por temas culturales como por temas tecnológicos asociados al Open Data, y hay desafíos para que la data y para que los distintos actores y comunidades que participan de los temas medioambientales y de recursos hídricos tengan las capacidades técnicas también para recibir data, interpretarla correctamente, confiar en ella y acto seguido entonces tomar decisiones o participar de procesos de gestión a nivel de cuenca hidrográfica, por ejemplo. Eso es una primera aproximación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, James. Edson. Hola, bueno, en mi caso, buenas tardes. Gracias por la invitación a este panel. La verdad es que los dos temas que vimos muy, muy interesantes. A ver, en los temas de los desafíos, yo creo que voy a partir por un contexto un poquito más general. Y es, digamos, el tema medioambiental. Yo creo que desde hace ya varios años la industria sanitaria en general en Chile y en particular Aguas Andinas ha ido sufriendo una transformación y cuál es el foco, ¿vale? Cuál es nuestra línea estratégica y nos transformamos tal vez de la industria, de la empresa de obras sanitarias que era nuestra denominación antigua a una empresa medioambiental. Pues en ese sentido, parte de tu pregunta era uno vinculamos con el medio ambiente, y el medio ambiente ahora es el foco. Edson, creo que se escucha medio entrecortado, no sé si hay eco.
Déjame un segundo. Sí, se escucha con eco. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahí? Ahí sí, ahí Ahí mejor. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces lo que comentaba es que el tema medioambiental es central en la... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. Es central en la actividad de la empresa ahora. Y al ser una empresa de recursos hídricos, donde el foco y el insumo digamos, el corazón de la empresa es la gestión de los recursos hídricos, se nos aparece este gran desafío actual ahora que es el escenario climático que tenemos. ¿Vale? Ahí estamos en un escenario de déficit, de sequía ya por más de casi 12 años, donde los promedios anuales han sido inferiores a los promedios históricos, donde cada año nos sorprende con algún récord. Este año ha sido el julio más seco, el julio más caluroso de la historia, y así hemos ido viviendo año tras año un récord tras otro. Y yo creo que aquí, ya entrando un poco en cómo la transformación digital nos puede ir ayudando a esto, yo creo que es principalmente la velocidad en la cual estamos implementando e introduciendo toda esta tecnología en la empresa, que al final lo que buscan es ayudarnos a gestionar mejor este recurso que cada vez es más escaso, que nuestros balances son más críticos. En época de abundancia, el, si es 1 litro o 2 litros por segundo no importa mucho, ahora cada litro cuenta. Y en ese sentido la información que tú puedas obtener de dónde está, cómo estás gestionando este recurso es crítica. Y eso implica medir más, tener mucho más estrategias de control, como lo que nos mostraban en los ejemplos de optimización también, de proyección. Estamos nosotros en la empresa tratando de mejorar todos nuestros procesos no tan solo de medición, sino también de modelos de predicción, tanto de la oferta como de la demanda, de tal manera de gestionar estos litros de la manera más óptima posible. Y ahí yo creo que complementando también lo que comentaba James, nos parece también un nuevo desafío ya a nivel de cómo gestionamos y cómo gobernamos todos los datos que estamos recibiendo, sobre todo para empresas tal vez que son del tamaño de Aguas Andinas, donde tenemos miles de kilómetros de red, cientos de estanques, miles de sensores, o digamos, el tema de cómo podemos gobernar esos datos, cómo generamos información a partir de esos datos. Cada vez están llegando mucho más sensores, la velocidad en la cual estamos implementando nuevas tecnologías a nivel es alta, entonces eso nos obliga también a hacer todo un cambio cultural de cómo gestionamos estos datos, cómo los almacenamos, cómo nos aseguramos de que los datos sean válidos, porque en el minuto en que tú empiezas a implementar todos estos modelos, optimizaciones, el dato y la calidad del dato es clave. Yo creo que por ahí hay un desafío también dentro de la transformación digital que es bien relevante. Sobre todo para los usos tal vez un poquito más avanzados de toda esta gestión de datos. Perfecto, muchas gracias Edson. Y tocaste dos temas que son bien relevantes, como dices, datos, el tema cultural. Hay una pregunta de Guillermo Vega que dice: ¿qué tan difícil ha sido internalizar en los usuarios la importancia de la automatización? Y me gustaría partir con esta pregunta y que quizás la pudieran ampliar ahí Rodrigo y Carlos, abordando cuáles han sido los desafíos a nivel cultural en estos proyectos. Porque hablamos de proyectos muchas veces tecnológicos, pero hay una componente importante de cultura y ya Guillermo aquí la plantea. ¿Cuáles han sido estos, o qué tan difícil ha sido internalizar en los usuarios la importancia de la automatización? Y quizás si pueden ampliar un poquito más Rodrigo y Carlos también al desafío cultural. Ya, ha sido dificilísimo. No sé cómo ser más enfático, pero es complicado cuando
yo creo que en 2 años todavía tenemos complicaciones relacionadas con lo mismo. Yo creo que creo que es un tema casi cultural de que confían más en un botón, en una botonera, que en un clic. ¿Me entiendes? Como que no, si no lo ven sonando la bomba, no lo creen. Entonces, es difícil, hay que... yo creo que harto de estos proyectos son ahora hombres de capacitación y de recapacitación. Hay que todos los años estar hablando de lo mismo, básicamente, cómo se controlan algunas cosas, las lógicas de control que están detrás de algunos lazos de control, haciéndolo lo más simple posible. Tampoco por ejemplo, la parte operativa no les vamos a estar hablando de qué modelo de PLC tenemos, ni mucho menos, sino que cómo funciona la lógica de control, cómo se regulan las variables. Eso es una recapacitación a lo menos anual completa de todo el funcionamiento. Y además, el desafío también, yo creo que una de las cosas más relevantes para poder convencer al reacio de transformación digital es realmente darle valor me acuerdo, me hizo mucho sentido lo que comentaba Carlos, de que sea visible para todos el valor que tiene ese dato, o sea, de explicar el por qué ese dato es tan relevante en el proceso y para qué sirve y a quién incluso todo el ciclo de ese dato, hasta dónde llega. Y yo creo que por ahí es la clave para sustentar este problema de los reacios a la transformación digital o a tener digital el dato que siempre lo vieron en terreno, por así decirlo. Gracias, Rodrigo. Y Carlos, si quieres complementar, Sí. tú mencionaste que uno de los desafíos que tuviste era la reducción además de personas, y que las personas tenían que confiar en esta automatización. Entonces... Sí, bueno, realmente el desafío no era reducir, sino optimizar el número de personas, poderlos aplicar en tareas donde aportaran más valor, ¿no? Que normalmente es lo que ocurre cuando se acometen este tipo de proyectos. Pero, bueno, simplificándolo mucho y al hilo de lo que dice Rodrigo, efectivamente, el mayor de los retos en la transformación digital, al menos desde nuestra experiencia, no solo en este proyecto, sino en todos los que estamos involucrados, es el factor humano. El sacar a las personas de su zona de confort, de ese botón físico que han venido tocando los últimos 20 años, y pasar a esa aplicación o a ese entorno un poco más etéreo. Realmente yo creo que esto nos queda una generación para hablar de esto, porque seguramente este ciclo lo deberían estar dando nuestros hijos, que de esto lo tienen bastante superado, ¿no? Porque ellos ya han nacido digitalmente. Yo creo que por edades, salvo Rodrigo y los que estoy viendo por aquí, la mayoría somos inmigrantes digitales, y cuando se hace ese aporte de novedad, de digitalización, intentas seguir con esa carrera y a veces te quedas fuera, ¿no? Entonces el factor humano siempre es el más importante, pero efectivamente cuando consigues demostrar a las personas involucradas que con la implementación de estas tecnologías va a mejorar su experiencia como usuario, como cliente o como parte del proceso, es cuando realmente se produce ese clic y esa transformación digital ha culminado con éxito, ¿no? No es hasta ese momento que se produce ese cambio cuando lo hemos conseguido. Perfecto, gracias Carlos. Y me gustaría en esa misma lógica ahí pedirle a James y Edson. Hemos hablado de lo que es la transformación la transformación cultural dentro de la organización, pero en una mirada más amplia. Todos estos proyectos impactan comunidades, impactan ¿cómo se llama? El entorno. Hay que generar concientización social. James, tú mencionabas el tema de hacer que la gente deje de tener reticencia o que empiece a creer en los datos. Edson, en tu experiencia, ¿cómo han visto esto y cuáles son los desafíos a nivel de gestión de las comunidades y de la concientización social
para poder abordar esto y cuáles creen que pueden ser algunas de las claves para abordar estos desafíos. Mira, nuevamente en el escenario actual, esta gestión de los recursos hídricos no se va a resolver, digamos, no va a haber un actor en particular que solo va a poder tener una solución al déficit, porque esto al final es un problema a nivel de cuenca, lo mencionaba también algo de esto James. Y va a requerir que todos nos pongamos a trabajar en mejorar la información que tenemos y compartirla, sin duda. La información que tenemos de los distintos aspectos que se gestionan dentro de la cuenca, porque los recursos, digamos, son escasos. Y bueno, nosotros como empresa hemos ido trabajando ya durante un tiempo con buenos resultados con el mundo agrícola, por ejemplo, en empezar a compartir datos y a trabajar conjunto en soluciones, porque de alguna manera estamos viendo todos que es el camino que vamos a tener que seguir. Un poco forzado por el escenario actual, pero sin duda el que menos que hay que seguir, igual con las autoridades públicas, ¿no? Con la superintendencia, si bien estamos obligados, digamos, hay unas ciertas normativas que tenemos que entregar y compartir información que al final termina siendo pública. El trabajo unido también apunta a proveer mucha más información y a poder tener por lo menos diagnóstico e información en común para poder ir entre todos saliendo o proponiendo soluciones y trabajando y avanzando en soluciones. Perfecto. Perdona, disculpa. Y para el tema también de los usuarios, o sea, dentro también por el lado de la demanda también es bien importante que compartir la información, de que cada uno sea consciente de dónde, por ejemplo, son los recursos que está utilizando en su casa, o qué pasa con el agua que está metiendo al alcantarillado, que hay en proyectos, por ejemplo, mucho más complejos de reuso. Vamos a tener que empezar a gestionar y a compartir datos para una gestión también de distintas soluciones dentro de la cuenca, y que los usuarios también sean conscientes de cuánto es el consumo que están teniendo y cómo las medidas también que ellos mismos pueden estar implementando van impactando también en este escenario, en este balance. Si puedo complementar un poco eso que dijo Edson, que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir él, y si yo pudiera agregar algo chiquitito, diría que desde el punto de vista de la gestión de recursos hídricos a escala de cuenca, una cosa muy importante es que el sistema completo vaya adquiriendo capacidades y la transformación digital ocurra a nivel del sistema completo, ¿correcto? Yo creo que en general las personas individuales son mucho más tecnológicas de lo que uno cree, ¿cierto? Incluso los que no somos tan jóvenes, nos vamos tecnologizando. Las instituciones, por otro lado, a veces son menos tecnológicas que las personas. Y a escala de cuenca, sirve poco que haya algunos actores tecnologizados y otros actores que todavía no están al mismo estándar. Entonces creo que aquí el esfuerzo tiene que propender a que todos los actores de las cuencas puedan ir adquiriendo capacidades. El regulador, el productivo, el usuario, la organización civil. Es decir, el sistema tiene que ir sofisticándose y adquiriendo capacidades de manera lo más homogénea posible para que haya posibilidad de comunicación. Y desde el punto de vista de los que a veces generamos información y datos, a veces nos toca a nosotros desde la academia, otras veces puede ser una empresa, también es relevante, creo yo, no enamorarse tanto con lo que uno está generando como datos y entender qué es lo que el que está al otro lado o el que está en la conversación necesita ver, ¿ya? Entonces hay un baile, si se quiere, una danza, ¿cierto?, entre lo que yo puedo generar como información, lo que otros actores de la cuenca le entienden y les sirve, y cómo vamos avanzando juntos, ¿cierto?, para que cada vez sea más interesante, más sofisticada y más útil la información que se genera. Eso creo yo. Y
finalmente distinguir entre información y datos, porque no son lo mismo. Y lo importante, el desafío para nosotros es que los datos se transformen en información. Gracias. Gracias, James. Y quiero colgarme de tu ejemplo del baile, de esta danza entre los actores, para preguntarle a Rodrigo y Carlos cómo vieron esta danza, cómo la vivieron, cómo abordaron este impacto de las comunidades, cómo lo sintieron, si fue un tema. Edson mencionó el tema normativo también. Me gustaría escuchar a Rodrigo primero, Carlos después, cómo lo vivieron, cómo lo abordaron y qué lecciones aprendidas también sacan de este proceso. Sí, a nosotros el tema comunidades fue súper relevante. Varias de las cosas que tuvimos que implementar fue por comunidad más que por autoridad. Por esto, antes de la ejecución, hubieron varias reuniones de comunidad, que acá hay varios, incluso organizaciones no gubernamentales que relacionados con el humedal. Por ejemplo, una Fundación San Carlos, que están preocupados harto de eso, Patuco Sustentable de acá. Primero mucha oposición, después tuvimos que ir ahí avanzando poco a poco, comprometiendo muchas cosas también de la planta. Y como te digo, varias de las cosas que terminamos automatizando y controlando es por la comunidad. Y como enseñanza de eso, creo que algo que podríamos haber incluso mejorado, que hay varias cosas que quedaron como monitoreos con esta relación con la comunidad, comprometidos como monitoreos anuales. Hay un costo en términos de cumplimiento de monitoreo asociado relevante en la planta, y creo que si lo hubiésemos desarrollado un poco mejor, esos mismos monitoreos los hubiésemos incorporado en una etapa inicial en el sistema de automatización. Creo que eso es una enseñanza también importante, de incorporar. Quizás te va a pegar un impacto en la inversión, pero te ahorra después todo el OPEX de los meses, de los años siguientes. Gracias, Rodrigo. Carlos. Ok. No puedo aportar nada a este nivel, lo siento. Ah, perfecto. Oye, no, pero muchas gracias de todas maneras. Y creo que estamos tocando un aspecto muy importante, obviamente, a nivel de medio ambiente, comunidades. Hablaron de la claridad de la transparencia de la información, y algo que creo que también es importante ir ya considerando esta mirada del ecosistema que tiene que ir creciendo con las mismas capacidades. Me gustaría, para la última pregunta, tomarme de algo que mencionó Edson en cuanto a los grandes desafíos climáticos que estamos viviendo. Estamos viendo falta de agua, estamos viendo obviamente sequía, alta variación en las condiciones climáticas. Se habla, y un dato duro, se habla que Chile está consumiendo más un 20% más respecto a su capacidad de generación a través de fuentes renovables, es decir, estamos consumiendo más, tenemos que tener ahí una mejor gestión. Hablaron de los datos, hablaron de la transparencia de la información. Me gustaría hacerle una pregunta a cada uno, si estamos en la ruta correcta, o ven algún otro aspecto, un ámbito, un aspecto que creen que debiera ser abordado para los nuevos proyectos en la gestión de recursos hídricos. Y aquí abro no sé quién quiere partir. ¿Qué pueden comentar? ¿Qué aspecto creen que podría abordarse distinto o abordar en nuevos proyectos para poder tener mayor conciencia en este consumo del agua y una mejor gestión de los recursos hídricos? James. Es súper difícil la pregunta, la verdad. Es complejo el tema, porque en el fondo de lo que estamos hablando acá es de cómo gestionas un sistema en condiciones de incertidumbre, y de incertidumbre probablemente profunda, ¿ya? Es decir, incertidumbre donde no solamente estamos hablando de cuál va a ser más o menos el promedio de precipitaciones, o las precipitaciones del próximo año, sino que cuál es la dirección, la tendencia en la cual el sistema avanza.
¿ya? Hay incertidumbre sobre la incertidumbre, de hecho, en el sistema. ¿Cómo se gestiona eso? Yo no tengo la respuesta realmente, pero probablemente sí es verdad que a nivel de uso compartido de un recurso común, que es el agua, a escala de cuenca, es mucho más complejo cuando tú no tienes información y cuando los actores no comparten información. Es más fácil que el sistema se estrese, incluso llegue a sobrepasar umbrales tal vez donde no hay retorno respecto del daño, el perjuicio, la capacidad del sistema para proveer los servicios ecosistémicos, servicios hídricos y otros. Entonces, uno diría que en general, mientras más visión tengamos, ¿cierto? Si uno se imagina una fiesta, una mesa puesta y todos los comensales sentados ahí, todo el mundo con vendas puestas en los ojos, ¿cierto? Va a quedar la embarrada rápidamente en esa mesa. Uno tiene que saber lo que está pasando para poder compartir y para poder buscar que todos los actores puedan cumplir sus objetivos de gestión y tengamos una gestión sostenible para las futuras generaciones. Yo creo que finalmente, no sé si la analogía realmente es muy buena, pero realmente creo que es así. La falta de información genera eso, un desorden que genera costos que pueden ser irrecuperables después. Muchas gracias, Mira, Edson. yo comparto 100% con James. Esta incertidumbre que tenemos ahora en los recursos hídricos es notoria. Con James hemos trabajado en algunos proyectos de proyecciones climáticas en temas de glaciares. Y la verdad es que cuando teníamos los resultados, recuerdo que siempre nos asustaba un poco, pero los veíamos como algo lejano, ¿vale? de escenarios futuros, y lo que vemos ahora es que esos escenarios que pensamos que eran futuros los estamos tal vez viendo mucho antes de lo que pensábamos, con una incertidumbre de si realmente lo estamos viendo ahora o es parte de la variabilidad natural de la cuenca. Aún así, claro, cuando tienes y el tema de la información es clave. Cuando tienes recursos en abundancia, o puedes tener un año o un par de años malos, sabiendo que luego te van a venir unos par de años buenos, en realidad no inviertes mucho o no te interesa tener tan buena información o compartirla. Pero cuando llevamos 10, 12 años con caudales bajo los promedios históricos, y pensando que este año o los años siguientes van a ser parecidos y no tienes la certeza de que van a ser mejores como tenías antes, te obliga a implementar soluciones, y implementar soluciones que ya, como comenté, no dependen solo de ti, sino que dependen también de que se coordinen todos los usuarios y todos los usos de la cuenca de una manera mucho más ordenada. Y en ese sentido la información, la medición, la información y compartir eso es un tema clave. Cuando tenemos que combinar soluciones de reuso de agua con infiltración, con las extracciones naturales, con uso agrícola, con uso en las comunidades, con caudales ecológicos, etcétera, eso es una gestión bien compleja en tiempos de sequía. Y sobre todo si tú proyectas y sigues proyectando años con déficit hídrico como los que tenemos ahora. Insisto, cuando tienes un escenario abundante, a lo mejor el que tengas un año con estrés hídrico, sabiendo que después te van a venir 2 o 3 años buenos, eso no es tan crítico, pero en el escenario actual sí empieza a serlo. Muchas gracias, Edson. Estamos en el tiempo. Así que me gustaría agradecer primero que nada la presentación de Rodrigo, de Carlos, muy interesante, 2 casos de transformación muy importantes, y creo que nos ha permitido debatir en diversas dimensiones de la transformación digital, y como mencionaba Edson y James, poner en el centro, primero que nada, la integración del ecosistema de todas las partes, una buena conversación, una transparencia de la información, y como decía Edson ahora, la información como eje central quizás para generar esta integración, muy interesante. James, Edson, también muchas gracias, Rodrigo, Carlos, y con esto cerramos el panel y le quiero dar el pase a Mayra para que nos
nos acompaña aquí con el cierre. Gracias, gracias Eduardo. No, efectivamente estamos por sobre la hora, así es que sumarme a los agradecimientos, reiterar también algo que comentó Carlos Valenciano. Nuestro rol como Cámara Española de Comercio ha sido justamente traer la experiencia práctica, la experiencia en terreno de nuestras empresas en diversos ámbitos. En este caso, el foco fue el Comité de Innovación y Tecnología, pero tenemos otros 6 comités sectoriales, así es que dejarlos también invitados a todos quienes se conectaron a los siguientes eventos de la Cámara. Pueden revisar todas las propuestas a través de la web de Camacoes o en redes sociales. Y solo para conectar con lo que mostramos al principio, los días 22 y 23 de septiembre, Camacoes está organizando una plataforma de negocios que justamente busca traer en un espacio común durante 2 días temáticas relacionadas a los proyectos energéticos, proyectos de infraestructura y la innovación aplicada a estos campos. Vamos a tener workshops, seminarios y queremos obviamente poder impulsar estas conversaciones. Al final, acá es mucho de ir siguiendo ejemplos, ideas, aprendizajes, éxitos y fracasos, que es un poco lo que va pavimentando el camino, así es que dejarlos también invitados a que se puedan conectar 22 y 23 de septiembre. Muchas gracias a todos y gracias al Comité de Innovación por esta oportunidad.